Sean bienvenidos a una emisión más de la telerevista de ANDE TVO. Los cursos de capacitación de la Escuela Gremial de ANDE están por iniciar, con el nombre El capitalismo actual y sus impactos en la clase trabajadora de Costa Rica. Se inició en el año 2016 la propuesta de capacitación a todas las filiales regionales del país. Principalmente es darle bases al dirigente andino o a la dirigente andina para que comprenda y entienda de que nosotros somos parte de un sindicato y vivimos en una realidad nacional, en un entorno nacional que tiene unas características propias del sistema económico político y que muchas veces ese sistema político y económico es injusto en relación con la clase trabajadora. Gracias al conjunto de la coordinación de la Secretaría General, de las promotorías y de la EGA, se dio el punto clave para orientar a las personas de todo el país en la importancia de conocer y saber defender estos temas. En la primera etapa de cursos de participación, comprendida desde el 2016 al 2017, participaron una gran cantidad de filiales de todo el país, divididos por bloques de 4 meses cada uno, con una duración de 20 horas en total. Exitosamente se logró la certificación de un total de 712 personas. Dentro de esta segunda etapa, que está por desarrollarse en este 2019, se profundizará en la temática de política monetaria, fiscal, financiera, social y ambiental. Es ir desarrollando internamente una conciencia más clara del ser dirigente de este sindicato y también una participación más consciente del trabajo que nosotros como sindicalistas tenemos para resolver, digamos, situaciones que mejoren la condición de desigualdad que tiene una sociedad como la costarricense. Las capacitaciones ofrecerán una visión general desde una postura crítica de los elementos del sistema económico costarricense en el contexto macroeconómico del capitalismo, las políticas neoliberales y las luchas sindicales de la clase trabajadora. Los especialistas contratados fungirán como facilitadores y desarrollarán los contenidos acordados en forma didáctica, ofreciendo algún espacio para el intercambio de ideas y experiencias de los y las participantes. La inauguración se realizará en la provincia de Punta Arenas el 23 y 30 de marzo, luego en abril y finaliza en el mes de septiembre. Compañero o compañera, con los brazos abiertos vamos a trabajar estos días de capacitación y vamos a desarrollar un seguimiento a la parte de conocimiento que teníamos de la capacitación anterior. Para la EGA es de suma importancia que nuestra afiliación pueda desenvolverse ante futuras huelgas y acontecimientos, por lo que se hace la cordial invitación a que las personas se sumen. Así es que bienvenidos todas y todos. Las personas en Limón siguen en la espera de una solución. Es por eso que ahora se busca la intervención internacional. FENTRAC, la Regional Latinoamericana de la UITA y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum presentaron una queja contra el Estado de Costa Rica por violación a los convenios 87, 98 y 135 de la Organización Nacional de Trabajo, OIT. Y hasta el momento no hemos sentido una respuesta contundente por parte del gobierno. Eso pues nos obliga como organización sindical responsable que conlleva una lucha dura en Limón y que está arrastrando en este momento cientos de despidos en la provincia a sacar pues fuera de las fronteras la situación de lo que está pasando. Las transformaciones que se han dado a partir del 1 de marzo del 2019 con la apertura de la nueva terminal de contenedores de Moín, operada vía concesión por la multinacional portuaria APM Terminals en Limón, Costa Rica, ha llevado a despidos masivos, unilaterales e ilegales de trabajadores y 36 dirigentes sindicales de los sindicatos Sintracobal, Sintraga y Sintrastafcor, y por tanto se negó el ejercicio y garantías de la libertad sindical al ser despedidos sin valorar sus condiciones de dirigentes sindicales. El día 3 y el día 4 de abril se reúne el Comité Mundial de la UITA en Ginebra, en Suiza. Ahí participan cerca de 80 países y ahí se van a tomar las medidas necesarias. Esperamos que con esta acción que estamos ejecutando, pues el gobierno de la República y también las empresas multinacionales sienten conciencia y tengamos mejores condiciones de ahora en adelante para poder garantizar el respeto
de los derechos laborales y el respeto a la estabilidad laboral. Gerardo Iglesias agregó que antes de realizar los despidos, las empresas fueron exoneradas debido a sus millonarias deudas con el fisco. Que el gobierno actúe, y si no es por conciencia, actúe por vergüenza en favor de toda esta gente que ha quedado sin empleo. Andinos y andinas cumplen un año más de celebrar la tradicional Coyolera en Guanacaste. Esta actividad es organizada por la filial de pensionados y pensionadas de Nicoya desde el año 1999, con el objetivo de compartir con personas de otras filiales, jubilados y jubiladas de Guanacaste y resaltar las tradiciones de su provincia. La idea del programa Jóvenes Liderazgos de Ande es que la juventud desarrolle una serie de conocimientos que les permita contribuir con sus filiales. Ya con su tercera generación en participar, la juventud andina proveniente de diferentes partes del país recibe talleres como parte del programa Jóvenes Liderazgos de Ande. El objetivo de las capacitaciones es brindarle a la juventud las herramientas necesarias para asumir nuevos retos en los espacios de representación y tomas de decisiones del sindicato. La primera reunión se realizó el pasado sábado 16 de marzo con la temática de manejo del estrés laboral. Una expectativa que tengo con respecto a este tema es aprender a saber cómo manejar situaciones de estrés laboral, saber qué se debe y qué no se debe hacer ante tal situación. A las personas participantes se les brindará la alimentación, viáticos del transporte y alojamiento sin costo cuando provienen de zonas alejadas. Me parece muy importante que ANDE abra este tipo de espacios para nosotros los jóvenes, ya que deseamos participar y empaparnos del quehacer sindical para crecer tanto en el sindicato y poder llevar esa información a las regiones donde nosotros laboramos, en especial las que son bastante alejadas del área de San José. Las sesiones se realizarán en el Centro de Recreo de Ande, en San Antonio de Belén, entre 8 a.m. y 3 p.m. La capacitación se divide en 6 sesiones presenciales de carácter obligatorio, en las fechas 23 de marzo, 11 de mayo, 15 de junio, 27 de julio y 9 y 10 de agosto. Los requisitos para participar son ser afiliado de ANDE y tener una edad igual o menor de 35 años. Para participar se debe enviar un mensaje de WhatsApp al número 8671-5922 con todos los datos personales que se solicitan. Las personas participantes serán invitadas especiales de muchas otras actividades de la organización, así que le invitamos a sumarse. Sergio Rojas es sinónimo de lucha justa, por eso compartimos este homenaje para honrar su vida. El nombre Sergio Rojas Ortiz significa lucha justa, lucha por quienes no podían defenderse, por quienes sufrían de discriminación, lucha por quienes se les arrebataba su autonomía. Como un roble, Sergio siempre dignificó su cultura y lo importante que es para el pueblo indígena proteger su territorio contra amenazas de personas que querían robar de la forma más vil lo que les pertenece. A pesar de la persecución de la que fue víctima, se mantuvo en pie de lucha, en vigilias, afrontando condiciones adversas, lidiando con la falta de compromiso del gobierno y varias amenazas. En la lucha por la tierra y los derechos humanos, Salitre se volvió violento. Hubo agresiones físicas, atentados a la vida de los líderes, quema de casas y hasta acciones armadas por parte de los no indígenas. Con mucho orgullo pronunció en el año 2013: queremos mantener la columna de nuestro pueblo y garantizar el derecho a nuestra madre tierra. Y eso hizo, fue el objetivo por el que día a día se desempeñó como el guardián de toda la trascendencia histórica y cultural que guardan las tierras indígenas. ANDE apoyó el proceso de cedulación indígena y la defensa de los territorios, procesos liderados por Rojas y otros grandes dirigentes indígenas. En el año 2013 acompañó la misión del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al lado del compañero Sergio, para denunciar los actos violentos a los que son sometidos estos pueblos.
Los indígenas evidenciaron el total abandono que han sufrido por parte de las autoridades gubernamentales de las últimas décadas. El día 9 de marzo de 2019, la ANDE se reunió con él y organizó acciones para apoyarlo en la elaboración de una denuncia internacional. Ahí se evidenció la cruda realidad de estos pueblos en materia de caminos, servicios públicos, transporte, centros educativos, oportunidades de trabajo y una inmensa lista de demandas que nunca han sido escuchadas. Carmen Brenes, secretaria general de la ANDE, expresó que la sangre de Sergio Rojas será el abono que fortalecerá las semillas de justicia sembradas con la valentía de su lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el último día de su vida, Sergio llevó la defensa justa como un estandarte. En ANDE honramos su vida y su legado, pues su labor fue un acto heroico de admiración permanente. Les presentamos un extracto de lo que usted debe conocer sobre el proyecto de educación dual que se discute en la Asamblea Legislativa. Voy a hablar sobre lo que es el proyecto 20.786 denominado educación dual, que a criterio de muchos especialistas no coincide, no se corresponde con lo que sería un auténtico modelo de educación e información dual para desarrollar potencialidades de empleabilidad entre la juventud. Como les voy a explicar en un momento, ciertamente no trae gran ganancia para el sistema educativo, más bien podría llegar a perjudicar algunos indicadores, pero sí es importante que sepamos que aún cambios se pueden hacer. Se pueden hacer cambios una vez implementada la ley, especialmente en el tema de los reglamentos, que le corresponderá al Consejo Superior de Educación y al INAH. Conversarlos, discutirlo y por supuesto a los demás actores sociales involucrarse también en la elaboración de propuestas y planteamientos para que el proyecto, al final de cuentas, la ley se aplique de la mejor manera posible y con el menor daño o las menores implicaciones en contra del estudiantado, en contra de la sociedad costarricense. A ver, comencemos con el proyecto 20.786. Es un proyecto cuya meta principal o cuyo propósito es disminuir los niveles de desempleo entre la juventud. Pero cuando hablamos de juventud, el proyecto lo conceptualiza como jóvenes de 15 años en adelante. Y desde ahí entra nuestra primera preocupación como organización magisterial. ¿Cómo es posible que el Estado costarricense esté llamando desempleado a una persona menor de edad? ¿Acaso no es nuestra aspiración como sociedad lograr que toda persona menor de edad se encuentre dentro del sistema educativo? Y ya lo estamos nombrando como desempleado. En otras palabras, estamos naturalizando a través de una ley una inserción prematura de las personas en el mundo laboral. Estamos naturalizando que una persona de 15 años ya debería estar inmerso en el mundo laboral y por eso lo llamamos desempleado. Ahí el primer problema, ahí nosotros hemos sostenido que lo que debe hacerse es un programa o reforzar los programas ya existentes para la reinserción educativa de las personas menores de edad. Porque si estas personas no son impulsadas, no son motivadas, no se les brindan los recursos para satisfacer sus necesidades y para lograr que continúen dentro del sistema educativo en esta etapa, es probable que en el futuro no lo hagan. Ellos pretenden generar empleo a partir de una única variable que es experiencia laboral. Y esto también es bastante cuestionable. Si hablamos con varios economistas, con especialistas en el tema de empleo y desempleo, probablemente nos indiquen que el problema no está en que a la gente le falte experiencia laboral actualmente. El problema es
que no hemos reactivado la economía. El problema es que tenemos una economía estancada que no está creando puestos de trabajo y que tenemos muchas personas, especialmente en zonas rurales, que ya tienen experiencia laboral, sobra decir el caso de Limón, son personas que ya tienen experiencia laboral, son personas entradas en años, que no consiguen empleo, precisamente porque las fuentes de empleo no se están creando, porque no hay un incentivo a la generación de empleos, porque no hay una simplificación de trámites, porque no hay inversión en obra pública. No es un tema de experiencia laboral, al menos no es el principal problema para la inserción laboral. Y eso también lo podríamos hablar y lo podríamos ampliar discutiendo con los encargados, como don Alberto, del tema de educación técnica en los colegios técnicos profesionales, o con el INA. Los graduados de los colegios técnicos profesionales y los graduados del INA actualmente consiguen empleo a partir de la formación técnico-académica que han recibido. Esto sin necesidad, sin que sea absolutamente necesario, que cuenten con experiencia laboral. El proyecto, ¿cómo es que genera esta experiencia laboral? Lo hace a partir de un proceso donde la persona que se adapte, o sea, que voluntariamente acceda a formar parte de la modalidad dual, tiene que pasar por un proceso de al menos 3 años, donde esa persona alterna entre el centro educativo donde recibe la formación técnica y una empresa donde la persona va a aplicar los conocimientos, o sea, los conocimientos teóricos se aplican dentro de la empresa. El asunto es que para usted aplicar esos conocimientos teóricos efectivamente tiene que trabajar. La persona efectivamente está realizando un trabajo. Por ponerles un ejemplo más práctico, si yo me estoy formando en el área de call center, la forma en que yo pongo en práctica esos conocimientos, ¿cómo es? Contestando llamadas. No hay de otra. Y si yo estoy contestando llamadas, significa que yo estoy ejecutando el trabajo por el cual un tercero le paga al call center, ¿cierto? Está recibiendo, o sea, que el estudiante al estar contestando llamadas está produciendo ganancia, está haciendo un trabajo y está produciendo ganancia desde el momento en que lo hace. Probablemente el primer año no lo hará de manera perfecta, quizás no, pero el segundo y el tercer año esa persona ya va a estar produciendo prácticamente al mismo nivel que un empleado regular de esa empresa. Como sindicato, nosotros no podemos dejar pasar el hecho o la consigna de la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Por eso es que también hemos defendido y hemos criticado fuertemente el hecho de que este proyecto no contemple, no reconozca un contrato laboral, que para pasar por encima de la remuneración, o sea, del salario, se inventa la palabra beca. La palabra beca es la que llega a sustituir al salario. Para sustituir el seguro social, entonces ponen la póliza de riesgos del trabajo. Pero la persona no está asegurada ante la Caja Costarricense del Seguro Social, la persona no cotiza para una pensión, como dije, la persona tampoco acumula lo que podría ser un salario, no acumula años dentro de, o sea, no se da ese asunto de la antigüedad dentro de la empresa, porque no es reconocida como un trabajador. Le llaman fondo de becas, lo sacan del INA, y a mí me sorprende que las personas defensoras del INA, al momento, y ya tal vez es un poco tarde, no se han manifestado al respecto de este tema,
Pero ese fondo dice que el INA debe destinarle al menos el 1% de su presupuesto anual, al menos, y no le coloca un tope. No existe un tope para ese fondo del INA, lo que quiere decir que realmente ese 1% eventualmente podría llegar a ser un 10, un 15%. O sea, este fondo eventualmente podría llegar a desangrar al INA, podría generarle grandes pérdidas al INA, podría llegar a perjudicar esa institución. Porque no solamente se va a utilizar para subsidiar la planilla empresarial, también establece el proyecto que ese fondo se puede utilizar para transferir recursos a instituciones públicas y privadas que serán las encargadas de ejecutar el programa de educación dual. ¿Me explico? En otras palabras, esto implica una privatización del INA. Implica transferir recursos del INA para que instituciones privadas cumplan con funciones que son del INA. Y el proyecto también lo establece, es que se puede tener una cantidad de estudiantes, de esos trabajadores de segunda categoría que les menciono, de hasta un 10%, el equivalente a un 10% de la planilla. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa con 100 empleados puede disponer de hasta 10 estudiantes. Cualquier estudio técnico riguroso podría demostrar que una empresa en cuestión de 3 años no aumenta en un 10% su planilla. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes no van a ser contratados. Eventualmente más bien podría generar el efecto negativo que no queremos. Es decir, que la empresa llegue a congelar sus plazas hasta en un 10%, ante el hecho de poder satisfacer esa necesidad de producción con los estudiantes trabajadores. Y por otra parte, tampoco, vean la falta de confianza en el proyecto, que tampoco establecen un porcentaje de contratación mínimo. O sea, la empresa no tiene ningún obstáculo para simplemente después de 3 años decir: los 10 estudiantes que tomé, me deshago de ellos completamente, la ley no los obliga a contratar ni a uno solo. El MEP ha quedado incluido dentro de este proyecto. O sea que los colegios técnicos, que son una modalidad educativa bastante exitosa, donde el estudiante tiene una salida académica, una salida laboral también, y puede combinar ambas cosas, podría verse afectada esta modalidad de educación técnica profesional con una modalidad dual. Es decir, que eventualmente colegios técnicos muy exitosos terminen siendo simples centros duales, es decir, réplicas del INA. Y no es que el INA esté mal, pero es que el INA va dirigido a otro público, a un público que probablemente ya desertó de la educación, mientras que los colegios técnicos están atendiendo a esta juventud que aún sigue dentro de los colegios. Sigue atendiendo a la gente que no ha desertado, que ya eventualmente, ya de hecho hoy en día, ya el dato es bastante escalofriante. Solamente 4 de cada 10 logra concluir la secundaria, y llegamos y le ponemos un señuelo laboral a estos 4, antes de tratar más bien de reinsertar a los 6 que se nos habían ido. Por ahí tenemos un gran problema. Este tema del MEP adentro, el MEP afuera del proyecto, está complejo, es bastante complicado, pero aún queda una oportunidad. A partir de la próxima o la siguiente semana, las próximas 2 semanas quizás, los diputados, aún en las mociones de reiteración, pueden sacar al MEP. Todavía se puede sacar al MEP, o al menos establecer la obligatoriedad del currículum completo cuando educación dual se implemente en un colegio técnico profesional. Siento que se ha sentido una ausencia de voces en esta discusión. Valga decir que las propias universidades públicas no han tenido un papel preponderante hablando del tema. Decía que los defensores del INA tampoco, los trabajadores del INA y otras personas defensoras del INA tampoco se han escuchado fuerte en esta discusión sobre educación dual.
Y lamentablemente como sociedad quizás hemos delegado esta discusión tan importante meramente al espacio, reducido espacio de la Asamblea Legislativa. Recuerde que puede encontrarnos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube y también enviar su contenido al número 8672-5125.